Vamos a tener el tiempo de oración. De oración. Creo que me confundí, hermanos. Me equivoqué de día. Pero vamos a tener el tiempo de la predicación y bueno, también vamos a orar, pero vamos a tener el tiempo de la predicación. Y voy a pedirles que me ayuden a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 6, versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 13. Si lo encuentras, te voy a pedir que me ayudes poniéndote de pie rápidamente, Mateo 6, capítulo 13. Y el día de hoy vamos a meditar un poquito sobre esta parte, ¿sale? Mateo, recuerda, son los evangelios en el Nuevo Testamento, es el primer evangelio. Mateo capítulo 6, que es el número grande, y el versículo 13, el número pequeño. ¿Sale? Mateo capítulo 6, versículo 13. Vamos a darle todos lectura juntos. A la de tres, vamos a darle lectura todos juntos. Una, dos, tres. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, estamos ya en este lugar, Padre, con un corazón dispuesto, Señor. Te ruego que puedas quitar, Señor, de nuestra mente y corazón todo aquello que puede estorbar este tiempo para que tú puedas hablar a nuestro corazón. No es coincidencia que estemos aquí. Señor, tú nos has traído con un propósito este día, Señor, y habla a nuestra vida, Señor. Usa aquí tu siervo delante, Señor, no para transmitir lo que yo creo o pienso, Señor, sino lo que es tu palabra y lo que tú de antemano tienes para cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, ya nos bendice a leerla, Señor, pero bendícenos a través de poder entenderla y hacerla nuestra para poder vivir de acuerdo a ella, Señor. Te pido todo esto, Padre eterno, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, pueden tomar su lugar y vamos a recordar un poquito. Bueno, ¿está mi hija Regina por aquí? Sí está. Ok. Eh, ¿Alguien nació en el mes de enero? Levante su mano si alguien nació en el mes de enero. Ok, está Mimi y la hermana Elvira también, ¿verdad? Bueno, me gustaría preguntarles rápidamente a ustedes dos, ¿qué les habló Dios el día de hoy? ¿Qué Dios les dijo el día de hoy al levantarse tal vez? ¿Qué les dijo Dios? Amén. Así es. Gracias al Señor por un día más de vida que nos permite abrir nuestros ojos. Mimi, algo que te haya dicho Dios, el Señor nuestro Dios hoy. Ok, antes de las cosas que vemos en el mundo, Dios debe de tener una prioridad en nuestro lugar. ¿Les puedes regalar uno, Regina? ¿Sale? Y número dos, a nuestra hermana Elvira y a Mimi les regalas estoy dando un premio, hermanos, así es que, ahora, quiero preguntar quién nació en febrero. El hermano Eduardo y Ale, porque el hermano Lucía ya se la sabe. Entonces, al hermano Eduardo y a Ale les voy a pedir que me digan un versículo, el que ustedes gusten y tengan ahí en su mente o en su corazón, el que ustedes recuerden. Si es Juan 3:16, si es Juan 1:1, el que ustedes recuerden ahí en su mente, el que ustedes gusten, que les sea de bendición o que puedan recordar ahí en su vida. Ale, Jeremías 33. Ah, ok, perfecto. Hermano Eduardo, ¿algún pasaje que recuerde? Ok, el sacrificio vivo. Dale. Santos delante del Señor. Aunque es nuestro culto personal. Romanos 12:1. Romanos 12:1 y 2. Entonces, también, esta es una práctica que voy a estarles preguntando porque, hermanos, es necesario tener presente la palabra de Dios y estar memorizando la palabra. Entonces, si de repente les pregunto, ahorita o sea el mes de cumpleaños, pero algún día pueden llegar a su lugar y encontrar una tarjetita pegada abajo de ustedes y les va a tocar decir algún versículo. Obviamente ya estoy viendo que Alejandro utilizó Jeremías 33:3, el hermano
Eduardo Romanos 12:1, para que no me lo vayan a repetir la siguiente ocasión que se los pregunte, ¿verdad? Para que estén, ¿por qué, hermanos? A veces he escuchado personas que dicen, es que no se me pega nada, no se me pega nada. Y bueno, hay sartenes que dicen tener teflón, hermanos, que después de varias talladas, ¿qué creen? Ya se les pega todo. Así es que a veces creo que es más falta de uso, hermanos, que tengamos pérdida de memoria. Entonces tenemos que empezar a usar nuestra memoria, nuestra retención para poder tener la palabra de Dios presente. Y bueno, gracias por compartir. Este solamente fue un pequeño ejercicio porque Dios nos habla todos los días y su palabra es la que nos da esa dirección. Vamos a estudiar, hermanos, en esta mañana esta parte de la oración modelo, conocida muy coloquialmente como el Padre Nuestro, hermanos, donde Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Ya hemos estado repasando, estudiando versículos anteriores y llegamos ya a esta parte final de esta oración, de esta enseñanza. Y el Señor está con los discípulos, y vean el versículo 13, lo voy a volver a leer, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hablaremos, hermanos, que esta es una oración de alerta. Si ustedes ven esa manzana, hermanos, que bueno, sabemos que la Biblia no define que fue una manzana la que se comieron ahí en el huerto del Edén, pero fue un fruto, menciona que había un árbol y que este árbol tenía frutos, pero también lo que sí menciona es que se acercó Satanás en esta figura, en esta forma de una serpiente, hermanos, precisamente para ocasionar lo que hoy vamos a estudiar, una tentación. Así es que dentro de la oración modelo, de lo que tú tienes que orar todos los días, orar es platicar con Dios, dentro de lo que tú tienes que hablar con el Señor, no solamente es reconocer, ¿se acuerdan que hemos visto? Alguien que me diga que recuerde algo de las predicaciones anteriores sobre este tema de la oración. Tenemos que orar y lo primero son tres cuestiones que tienen que ver con el Padre. ¿Se acuerdan qué son? Glorificar su nombre. ¿Cómo? Que venga su reino, que se extienda su reino. Y la última, que se haga qué? Que se haga su voluntad, perfectamente. Esas cosas tienen que ver dentro de cuando yo hablo con Dios, que eso anhele mi corazón, que su nombre sea glorificado, que su reino sea extendido, que venga su reino, que hablábamos que era que viniera su reino, bueno, que compartiéramos la palabra a los que no le conocen, que puedan a encontrar consuelo, que puedan encontrar paz, que puedan encontrar ánimo a través del nombre de Jesucristo, y también que estemos sometidos a su voluntad, que no podemos vivir como nosotros querramos, sino como Dios quiere. Y después hablamos de qué? Del perdón. ¿Se acuerdan? Hablamos del perdón, creo que la semana pasada, hermanos, hablábamos del perdón, donde decíamos, hermanos, que es necesario nosotros ir todos los días, porque ofendemos al Señor en nuestros actos, con nuestra mente, con nuestro corazón, hermanos, y dice aquí en su palabra, hermanos 6:12, hermanos, que si nosotros, hermanos, no perdonamos, Dios no nos perdona. Si nosotros no estamos dispuestos a otorgar el perdón a las personas, Dios no me perdona. El perdonar no tiene que ver con que venga la persona a pedirte perdón o disculpas. El perdón tiene que salir desde tu corazón. Y dentro de esta oración que les está enseñando Jesús a orar, viene la parte donde el Señor está diciendo, esto es importante, esto es importante. No nos metas en tentación. El creyente debe de vivir en un estado de alerta. Vamos a la siguiente, por favor. El creyente debe, en esta introducción, el creyente debe de vivir en un estado de alerta a partir de conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Si yo les pregunto quién es Dios, ¿qué me podrían decir acerca de Dios? Rápidamente, dos o tres aspectos generales de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es qué? Dios es nuestro Salvador, ¿qué más? Dios es omnisciente, misericordioso, santo, amoroso y muchos otros atributos que conocemos acerca de Dios. Dios es esto. ¿Quiénes somos nosotros? Sus hijos. ¿Y cómo somos? Somos pecadores que hemos sido redimidos, pagados por precio de sangre, para que tengamos la oportunidad de estar en el cielo, hermanos, por medio de ese sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Eso somos nosotros. Nosotros debemos pensar, hermanos, muy puntualmente esto, hermanos, que no podemos pasar nuestros días sin dirigirnos a Dios. Hoy en día hay muchos que dicen creer en Dios, que no pasan tiempo con Dios. Hay muchos que dicen creer en Dios,
que no pasan tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo de nuestro día, de nuestra semana, de nuestra quincena, al mes vamos y buscamos el tiempo para estar con el Señor, para orar con el Señor, para hablar con el Señor? Hoy, hermanos, muchos que dicen ser creyentes en Dios no pasan tiempo con Dios. Yo les dije en una ocasión el ejemplo, como a tipo de chiste. ¿Alguien conoce el código postal de Dios? Les digo, no que me refiriera cuál es su dirección, esto y lo otro, pero estaba hablando acerca de conocer quién es Dios, quién es Dios. Y yo les decía en esa ocasión, si yo les pregunto cuál es mi primer nombre, cuál es mi segundo apellido, cuál es el código postal donde yo vivo, cuál es la calle, de qué color es mi casa, muchos de ustedes, ¿qué va a pasar? No lo van a saber porque no hemos pasado esa barrera tal vez de comunicación, de intimidad para poder conocer ciertas cosas. De tal manera, hermanos, que no pasamos tiempo con Dios y por consecuencia no le conocemos. No le conocemos. Esta petición, hermanos, esta petición de no nos metas en tentación, hermanos, viene después del versículo 12. Fíjense cómo curiosamente el versículo 12 habla de pedir perdón. Pedimos perdón, ¿por qué, hermanos? Porque pecamos. Pedimos perdón porque nos hemos equivocado, porque hemos ido en contrariedad de lo que Dios dice. Versículo 3 está pidiendo el Señor Jesús, o está enseñando el Señor Jesús a orar. ¿Para qué? Para no pecar, para no pecar. ¿Se dan cuenta? Curiosamente, versículo 12 dice, perdónanos, perdónanos porque nos hemos equivocado, pero versículo 3 está diciendo, ayúdame para no entrar en tentación, para no caer en el pecado, para no caer en el pecado. Y esto es interesante, hermanos, como el Señor, dentro de la estructura de la oración que tenemos que estar tú y yo haciendo, es entender, ya fallé, perdóname. Sigo en el camino, ayúdame a no caer. Este pasaje, queridos hermanos, amigos, se ha prestado a muchas controversias. Y yo voy literalmente al versículo, dice, y no nos metas en tentación. ¿A quién está orando Jesús? Al Padre. Está ahora hablando con su Padre, con Dios. Y le está diciendo al Padre que no, no que no me metas en tentación, no me metas en tentación. Pero ¿qué dice Santiago 1:12? Vamos a buscar Santiago 1:12 rápidamente, hermanos. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Déjame decirte algo con respecto a esto. Eh, Dios va a permitir que pasemos por diversas pruebas. Por diversas pruebas. La palabra, hermanos, que se utiliza en Mateo 6:13, hermanos, para tentación, es exactamente la misma palabra que se utiliza, hermanos, para prueba, hermanos, en este pasaje de Santiago 1:12. La palabra peirasmos, hermanos, tiene la misma connotación, hermanos, que el pasaje de Mateo. Peirasmos, tentación, prueba, incitar a algo, incitar a algo. De hecho, Santiago, hermanos, menciona que Dios no tienta a nadie. Ahorita lo vamos a ver adelante, pero Santiago no tienta a nadie. Ahora, si entendemos, hermanos, quién es Dios y quién soy yo, hermanos, yo estoy unido, hermanos, todavía en este cuerpo que constantemente quiere hacer qué? Lo malo. Este cuerpo quiere inclinarse a hacer lo malo. Por muchos años, sin tener el conocimiento de Dios, este cuerpo estuvo acostumbrado a hacer el mal. Una vez que vengo a Cristo, que entrego mi vida a Cristo Jesús, que abrazo ese sacrificio en fe, entonces mi vida es transformada. Ya no vivo esclavizado del pecado, hermanos, pero en esta condición carnal que este cuerpo está en este mundo, hermanos, en un mundo caído, quebrado por el pecado, va a tener una constante, hermanos, a inclinarse hacia el mal. Cuando vemos esta petición y no nos metas en tentación, hermanos, debemos de entender que la antesala del pecado es la tentación. La antesala del pecado es la tentación. Y que Dios abomina el pecado, hermanos. Y es ilógico pensar, hermanos, que Dios te esté empujando a pecar. La tentación, voy a repetirlo, es la antesala al pecado, hermanos. Dios no nos tienta, Dios abomina el pecado y es ilógico, es contrario, hermanos, a lo que vemos en las escrituras, que Dios te esté incitando, te esté animando a pecar.
Así es que vamos a entender algunas cosas con respecto a la tentación. Número uno, ser tentado, hermanos, no es pecar. Ser tentado no es pecar. Cuando uno es tentado, hermanos, no está pecando. Simplemente, como les dije, es una antesala del pecado. No quiere decir que vas a caer, pero vamos a ver ahorita algunas cosas. Número dos, hermanos, como les dije, la palabra para tentación es peirasmos, que significa prueba, tentación, incitación, hermanos. Y se ocupa en muchos otros pasajes, tanto en Hebreos como en Primera y Segunda de Pedro, como en Santiago, hermanos, para referirse a prueba o a tribulación. Es necesario que pasemos por diversas tribulaciones o diversas pruebas y es la misma palabra peirasmos que se ocupa en Mateo 6:13 para tentación. Siguiente, hermanos, lo que Jesús está expresando, hermanos, en esta oración modelo es que en la soberanía de Dios, hermanos, debemos de entender, hermanos, nuestras limitaciones como hombres, hermanos, una vez que se presente la tentación. ¿Cómo funcionamos en este aspecto como hombres, hermanos? Cuando se presenta la tentación. ¿Qué dicen? Voy a luchar con la tentación, estoy tan firme, estoy tan preparado, que entonces yo voy a enfrentar la tentación. Jesús lo que está diciendo, está tratando de expresar a los discípulos, entiende quién eres tú y quién soy yo. No permitas, no te des la oportunidad de ser arrastrado por la tentación. Siguiente. Somos tentados, hermanos, por nuestra propia concupiscencia. Somos tentados, atraídos por nuestra propia concupiscencia. Vamos a regresar a Santiago para ver algunos aspectos, hermanos, con respecto a la tentación. Santiago 1:14, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Ya lo tienen? Santiago 1:14, hermanos. Una, dos, tres. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ya entendimos o ya nos dimos cuenta que Dios no nos tienta. Cada quien es tentado según su propia ¿qué? Concupiscencia. Y uno dice, eso de concupiscencia, ¿con qué se come? ¿De qué se trata? ¿Qué es la concupiscencia? Déjame decirte, la palabra griega para concupiscencia, hermanos, es efitimia, efitimia o epitimia, como se podría castellanizar. Es una palabra que está en un sentido neutro, hermanos, no está para negatividad o para algo positivo, hermanos, es una palabra neutra, aunque en las escrituras en su mayoría de ocasiones se utiliza para algo malo, para definir algo malo, hermanos, pero, hermanos, tiene el sentido de codicia, de lascivia, de pasión, de un anhelo o un deseo, hermanos, que nos sobrepasa. ¿Alguien ha tenido un deseo que le sobrepase, un anhelo que le sobrepase, hermanos? Algo que dicen, híjole, ya no resisto esto. Y yo no les conozco ni sé cómo sea su corazón, pero indudablemente cada uno de nosotros batallamos con alguna condición, con alguna concupiscencia. Y algunos puede ser el chisme, ¿no? Se les quema en la boca el poder compartir y criticar y juzgar y hablar de los demás. Algunos otros puede ser la mentira. Es que se me hace tan sencillo, tan fácil mentir y es una tentación de que escuchas algo y dices, ay, yo también. Si les ha pasado, personas que todo les ha pasado, todo lo han vivido, todo lo saben, todo lo conocen. Para otros pueden ser algunos varones, las mujeres, la pornografía, el adulterio, la soberbia, el orgullo. Cada quien, cada uno de nosotros tenemos una concupiscencia en nuestro corazón. Cada uno es atraído por su condición interior, aquello que es más débil en ese sentido. Así es que vamos a ver este proceso, hermanos, este proceso en el cual somos tentados y podemos llegar a la consumación del pecado. Número uno, hermanos, en este proceso, hermanos, vamos a encontrar, hermanos, la tentación según mi concupiscencia. Como les dije ahorita, hermanos, cada quien sabe, el Señor es el que conoce nuestro corazón y sabe, dirían por ahí, de qué pie cojeamos, de qué pie cojeamos. Número dos, hermanos, somos atraídos.
Dice ahí la tentación, nuevamente puse una manzana porque la mayoría de la gente como que identifica que en el huerto fue una manzana, como ya lo mencioné, no es una manzana, hermanos, no nos dice la Biblia qué fruto, pero era algo apetecible. Piensa en la fruta que tal vez más te agrada y pónsela ahí si quieres, pero es algo que es atrayente, es algo que cuando lo ves, por ejemplo, para un varón puede ser que una mujer atractiva, y él está casado y ve a una mujer atractiva pasar, para él no pasa nada, no le es atrayente esta condición. Pero tal vez para otro varón que lucha con esto y ve pasar una mujer atractiva, tal vez, hermanos, inmediatamente, ¿qué hace? Queda cautivado, queda enganchado en esa concupiscencia. Es atraído. Tal vez la mujer voltea y solamente expresa una sonrisa o un saludo y eso ya fue para él una atracción, una atracción. Viene la seducción, viene la seducción. Déjenme platicarles algo. Estaba hablando, me parece que el miércoles o el martes en la clase que tenemos y hablaba yo de un pastor que les relataba una historia de que sonó su teléfono en su oficina de su iglesia y una mujer le contestó, bueno, era la que estaba llamando, era su secretaria y su secretaria le dice, pastor, tengo que irme de la iglesia. ¿Pero por qué te tienes que ir? Dice, es que me he enamorado de un hombre. Dice, bueno, creo que enamorarse de un hombre no es motivo para irse de la congregación. Dice, es que es un hombre casado. Bueno, el asunto está peligroso. Dice, pero bueno, yo creo que hay que platicar y verlo, pero ¿quién es ese hombre? Y le dijo, es que ese hombre es usted, pastor. Y se quedó el pastor. Y en lugar de tal vez regañar a esta mujer o decirle, sabe que esto está mal, dice este pastor que se sintió halagado, seducido. ¿Qué creen que no estoy tan viejo todavía? Que todavía levanto suspiros. En lugar de reprimir esta condición o dejar a un lado, entregarlo al Señor, empezó a causar algo en su corazón. Ok, creo que hoy sí me bañé y me rasuré y sí doy el gatazo, ¿no? Entonces empezó a mover algo, fue seducido, fue seducido. ¿Qué podría haber pasado con este pastor? Pudo haber pensado en su corazón, en su mente, oye, ¿qué te parece si nos vemos y platicamos un poquito más sobre este asunto? Sin embargo, este pastor dice que regresó a la casa de su esposa le platicó el asunto a su esposa y le dijo, mira, pasó esto con la secretaria, le dije que es necesario apartarnos, dejarlos, si es necesario que se vaya a la iglesia, que se vaya, porque esto no puede suceder. Y le dijo su esposa, ¿cómo te puedo ayudar? Y le dijo, ámame, ámame. Y dice el pastor que esa noche cuando regresó a su casa, pues había luces bajitas, había velas encendidas, y entonces dijo, ¿qué estás haciendo? Te estoy ayudando, te estoy ayudando. Pero ese pastor, hermanos, pudo haberse ido por esta línea, ¿no? Es un hombre, como tú y como yo, que estamos expuestos a nuestras concupiscencias, a ser seducidos, atraídos, hermanos. Y entonces este pastor pudo haber quedado con ella, oye, ¿qué te parece en un cafecito? Y platicamos sobre este asunto. Porque, ¿qué crees? No me eres tan indiferente. Solamente vamos a hacer algo que no se entere nadie. Esto va a ser un secreto entre tú y yo. Y entonces ya hubo en su mente una concepción y una decisión. Y lo próximo que viene, ¿qué es, hermanos? La consumación. Ya le metí una mordida, ¿no? Ese es el proceso en el cual, hermanos, una persona, un creyente, hermanos, es tentado, hermanos, es seducido, es atraído, hermanos, se imagina algo en su mente, en su corazón, hermanos, al grado de llegar, hermanos, a la consumación del pecado. Si nosotros nos quedamos en el primer punto, hermanos, somos tentados todo el tiempo, eso que te quede claro, todo el tiempo vas a ser tentado con tu carácter, con tu forma de pensar, con tu forma de hablar, con lo que te atrae, todo el tiempo vas a ser tentado, vas a ser seducido, atraído para hacerte pecar. Así que Dios, hermanos, no induce o seduce al hombre a pecar. Dios va a decir, me puso esta mujer, ay, estoy luchando con la prueba, y voltea y Dios, no, eso no lo está poniendo Dios en tu corazón. No tiene nada que ver el ser tentado con pecar, hermanos, aunque es este proceso. Nosotros debemos reconocer, hermanos, que nuestra naturaleza, perdón, carnal, hermanos,
Nuestra naturaleza carnal tiene suficiente leña para incendiar un fuego grande, hermanos. ¿O no? Tu carácter, tus pensamientos, tu boca, tus acciones tienen suficiente leña para encender una gran fogata. ¿Sí, hermanos, o no? ¿O estoy mal por ahí? No, no, hermano, yo estoy flotando, traigo casi una aureola aquí arriba, hermanos. Es más, pónganme San Roy, porque yo ya pasé por eso, ¿no, hermanos? No, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, vamos a experimentar tentación, hermanos. Y en nuestra naturaleza humana, hermanos, hay combustible para encender algo muy grande, muy grande. ¿No hemos sido librados, hermanos, ya de la esclavitud del pecado? Ya Dios pagó, ya no vives sujeto, y lo veíamos en la clase de la mañana con nuestro hermano Felipe, ya no vivimos, hermanos, esclavizados del pecado, ahora vivimos sumergidos, hermanos, en el Señor, en su Espíritu. Nuestra forma de vida tiene que ser diferente, opuesto, hermanos, a nuestra vida anterior. No que no podamos tropezar, podemos tropezar con el pecado, podemos tener una caída, podemos ceder a algún momento, hermanos, a una tentación, como ahorita vamos a ver. Ustedes recuerdan, hermanos, uno de los hombres que yo creo que más reconocemos esta figura de David, ¿se acuerdan? Salió a la guerra el pueblo, hermanos, pero David, ¿qué hizo? Se quedó. Si David era un hombre de guerra, hermanos, David era un hombre que salía con las tropas, iba allá al frente, pero ese día, ¿qué? Ah, una pestañita más, ¿no? Me dio flojera salir hoy. Me voy a quedar aquí a reposar, voy a ver unas series de Netflix. Hoy no hay lectura, hoy me quedo aquí en el reino, en el palacio, ¿no? Y dice que sale ahí en el palacio y de repente observa y mira a quién. A Betsabé, una mujer que estaba ahí tomando su baño, hermanos, y entonces este hombre, hermanos, retiene su mirada con ella. Y entonces se imagina todo este proceso. Y entonces dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces va, la toma, sabía que esa mujer tenía marido, regresa el marido y él quiere acabar con la vida del marido, va y lo pone al frente del batallón, como carne de cañón dirían ahí, y muere irremediablemente el esposo de esta mujer. Consumó su pecado. La tentación que vino a él a través de esa mirada puesta sobre esa mujer terminó en consumación pecando con ella. ¿Hay resultados del pecado? Sí, sí, claro que sí. Pero nosotros, hermanos, ya hemos sido librados de la esclavitud del pecado. ¿Que podemos caer en la tentación? Sí, sí, pero es un tropiezo, no debe de ser tu forma de vida. Así es que vamos a ver algunos aspectos, tres aspectos con respecto a esta petición de Mateo 6:13, no nos metas en tentación. Número uno, hermanos, Satanás no desaprovecha la oportunidad. Y esto lo vamos a ver con dos ejemplos muy, muy claros. Mateo 4, hermanos, busquemos Mateo capítulo 4, hermanos, versículos del 1 al 11. Yo creo que tú tienes claro el pasaje. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Hermanos, voy a darle lectura rápido. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por ¿quién? Por el diablo, por el diablo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a santo ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó
y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjense, hermanos, dice que Jesús, hermanos, antes de comenzar esta vida ministerial o el camino hacia la cruz, hermanos, se aparta y es llevado por el Espíritu al desierto, hermanos, para ser tentado por el diablo, para ser tentado por el diablo. Déjame decirte un par de cosas con respecto a esto. El diablo, hermanos, hace un momento que pregunté de Dios, Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Así si te escondieras en el lugar más recóndito, oscuro, bajo llave, en la celda, en la cárcel, en la caja fuerte, donde quieras, Dios está en todos lados. Dios ve nuestro corazón, nuestros pensamientos. Satanás, hermanos, no es omnipresente. El diablo, hermanos, no está en todas partes. Obviamente hay muchos ángeles, hermanos, a su servicio, hermanos, ángeles caídos, hermanos, que salieron juntamente con él del cielo, hermanos, estos demonios, hermanos, que forman parte de su estructura de servicio, hermanos, pero ninguno de ellos es omnipresente. Tampoco pueden conocer qué hay en tu mente o corazón. Tampoco pueden saber qué estás pensando, maquinando, pero sí pueden darse cuenta de lo que miras, de lo que observas, de lo que escuchas, de lo que haces. Eso sí. De tal manera, hermanos, que cuando entendemos esto, nos podemos dar cuenta de que Satanás, los demonios, se dan cuenta, hermanos, aquello en lo cual estamos batallando. ¿Alguien batalla aquí con la flojera, hermanos? ¿Con el sueño? ¿Alguien batalla aquí con el orgullo? ¿Alguien batalla con la soberbia? ¿Alguien batalla con la falta de perdón en su vida? ¿Alguien batalla incluso con la ansiedad, con la amargura, con la tristeza extrema, hermanos? ¿Con el dolor, con la preocupación, con el temor? De eso se da cuenta cuando, Satanás cuando tú estás batallando con alguna situación de estas. Y entonces, ¿sabes por dónde va a atacar Satanás? Pues por ahí va a querer poner situaciones para que tu mente esté trabajando, va a querer abrirte cosas para que tú te encamines hacia esas cosas que no están bien. Yo lo puedo pensar, hermanos, cuando está en una lucha de box, hermanos, una vez que conecta un boxeador un buen gancho, hermano, en la parte baja, ¿qué va a hacer? Ya encontró tu parte débil, donde tú estás descuidando tu guardia tal vez en ese punto. Y entonces, ¿qué va a hacer tu enemigo? Va a golpear una, va a golpear dos, va a golpear tres, porque el anhelo del enemigo, hermanos, es hurtar, matar y destruir. Es llevarte a un punto de alejamiento de Dios. Es llevarte a un punto a negación de Dios en tu vida. Vamos a Hebreos 4:15, hermanos. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades y uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es ese sumo sacerdote, hermanos, el cual tenemos? Jesucristo, que conoce que todas las debilidades por las cuales tú y yo podamos pasar. Así es que la situación más compleja, más preocupante, más dolorosa, hermanos, que estés experimentando el día de hoy, ¿sabes quién te entiende? Jesús. Jesús sabe por lo que estás pasando. Jesús sabe lo que estás necesitando. Jesús sabe cuál es la situación en tu corazón. Él sí te entiende. ¿Se han dado cuenta cuando una persona pasa por un momento complicado? En ocasiones usamos este tipo de frases. Te entiendo, no te preocupes, estoy contigo. ¿Se han escuchado eso? Incluso cuando fallece un familiar, hermanos, aunque tú hayas perdido un familiar, tú no puedes entender cómo está viviendo el dolor, la preocupación, el quebranto esa persona, porque somos seres diferentes. Tomamos las cosas de diferente manera, pero el que sí te entiende es Cristo y está a tu disposición. Y es Jesús el que dice, no tenemos un mayor sumo sacerdote que no haya experimentado todas estas debilidades, que conoce precisamente que fue tentado en todo, pero no pecó, no cayó. Ahora vamos a ver otra parte. Vemos a Jesús, hermanos, cómo contestó a la tentación Jesús. ¿Qué utilizó? Sacó unas piedras y le dijo, ahorita te voy a apedrear, Satanás. ¿No? Sacó sus guantes, se puso su bata de karate
o algo así el Señor para decir así vamos a luchar. Ya entendí que hay una lucha y vamos a darnos tú y yo, Satanás. ¿Sí? No. ¿Qué hizo Jesús? Utilizó la palabra escrito está, escrito está, escrito está. ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que les dije hace rato de tener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón? Vamos a ejercitar nuestra mente para que la palabra esté en nuestra mente y corazón. Pero Jesús en medio de la dificultad tuvo, y es un ejemplo, porque sabemos que Jesús es Dios y no iba a caer y no iba a experimentar el pecado, porque Él es Dios. Pero Él estaba dando un testimonio, un ejemplo para nosotros de cómo tenemos que reaccionar en la tentación, que lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver la contraparte con uno de los apóstoles, hermanos, más entrones, el apóstol Pedro, más impetuosos. Vamos a Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 26 al 31. Marcos 14, versículos 26 al 31. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. El Señor estaba citando una profecía de Malaquías de que iba a ser herido el pastor, él como Jesucristo, como ese líder, iba a ser llevado a la cruz. Versículo 28 dice, pero después que haya resucitado de entre vosotros, resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, ¿quién, hermanos? Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos tiemblen y se les muevan los piecitos, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes quién soy yo, ¿no? Yo soy Pedro. Yo soy aquel que cuando estábamos en la barca, Señor, ¿te acuerdas? Que dijiste, ven, y yo me salí y pisé sobre el agua, caminé. Sí, sí me cayó un poquito, sí me cayó un poquito, pero nada más fue tantito y ya después el Señor me agarró la mano. ¿Sí se acuerdan? Me sacó. Pero yo soy el que, nadie más se bajó. Yo sí fui el que me bajé. ¿Te acuerdas, Jesús, que cuando preguntaste quién dicen que soy? ¿Quién te contestó? ¿Te acuerdas? Y que dijiste, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí te acuerdas, Señor, que dijiste eso? Yo soy ese Pedro. Y yo te estoy diciendo, Señor, que aunque todos se escandalicen, aunque todos se tiemblen y esto, Señor, yo no, yo no. Sigamos aquí. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor que insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Curiosamente señalamos mucho a Pedro, pero fíjense lo que dice Marcos, ¿no? También todos decían lo mismo. Le echamos mucho a Pedro en el sentido de que dijo, si es necesario ir a la muerte, yo voy contigo, Señor. Yo voy a estar ahí. Yo hombro con hombro, Señor, porque yo soy Pedro. Pero también dice que todos los demás tenían ese mismo sentir. Pedro dijo, yo no me escandalizaré, incluso yo iré contigo a la muerte, yo no te negaré. Ahora vamos a Lucas 22, hermanos. Lucas 22, versículos 31 al 34. Es la perspectiva desde Lucas de lo sucedido, que nos da también claridad en algunas otras cosas. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeaos como a trigo. Hermanos, si se te apareciera un día el Señor Jesús y te dijera, no sé, Eduardo, ven para acá, necesito decirte algo. Isaac, ven para acá, necesito decirte algo. Esto es algo delicado. Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué pasaría en en nuestro sentir? ¿Qué experimentaríamos en ese momento? Temor, a lo mejor hasta por dentro sentimos algo que nos recorre. Ahí, Satanás ha pedido para zarandearme a mí como a trigo. ¿A mí? ¿A mí que soy Pedro me ha pedido para zarandear como a trigo?
¿No sabe con quién se está metiendo Satanás? Siguen las palabras del Señor Jesús. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué sabía el Señor? ¿Qué estaba diciendo en este pasaje? El Señor le estaba advirtiendo a Pedro de lo que venía por delante. Vas a sucumbir a la tentación. Yo estoy rogando para que tu fe no faltes. Pedro tenía que haber entendido, estuvo en la oración modelo, estuvo en el sermón del monte Pedro, y Pedro tenía que haber entendido, no me metas en tentación, no me permitas caer en la tentación, Señor. Sin embargo, hermanos, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Lo que estaba diciéndole Jesús al apóstol Pedro es, te estoy advirtiendo que en este mundo va a haber tentaciones que te quieren llevar a caer, a destruirte. Entiende que yo estoy rogando para que tu fe no mengue, no sea menos, que tu fe no falte. Tu dependencia a Dios. ¿Se acuerdan que fe, hermanos, hablábamos no solamente de una creencia? Porque cuando decimos tengo fe, es decir, creo en algo. Y cuando hablamos de la fe, según la palabra del Señor, no solamente es creer, es mostrar una fidelidad hacia algo. Yo soy fiel a Dios, a Cristo, soy fiel a su palabra, a este compromiso que adquirí cuando Él entregó su vida por mí, a vivir de acuerdo a su palabra. No solamente es decir creo en Dios o creo en Cristo, que murió en una cruz y es mi Salvador. Es una fe que me lleva a ser fiel con mi vida, con mi manera de pensar, de actuar, de vivir, hermanos. Entonces el Señor le está diciendo a Pedro, yo estoy orando para que tu fidelidad no mengue, no se caiga, para que tú en medio de la tentación, cuando te atemorices y se empiecen a escandalizar, tu fe no falte, tu fidelidad no se aparte, tu compromiso no mengue. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor aquí? Que en medio de la tentación, hermanos, nosotros tenemos que orar para no caer en la tentación, reconociendo mi debilidad, reconociendo que soy pecador, reconociendo que estoy unido todavía a esta carne. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cómo renegaba, hermanos, de su condición en la carne? Miserable de mí, ¿quién me librará, me quitará de esta condición, de este cuerpo de muerte, de esta carne? Porque queriendo hacer el bien que quiero, termino haciendo el mal que no quiero. Y eso le quedó muy claro al apóstol Pablo. De tal manera que él cuando sabía que en el diario vivir del creyente iba a haber ataques de Satanás en esta tentación para llevarte a caer, él decía, Señor, fortalece mi fe. Ayúdame a depender de ti. No me permitas caer en la tentación. Señor, soy débil porque mis pensamientos, mis actos se inclinan en ese proceso en ocasiones. Soy seducido, soy atraído según mi concupiscencia y en ocasiones puedo caer, Señor. El Señor Jesús esperaba de Pedro eso. Sin embargo, la reacción de Pedro es una reacción que en ocasiones muchos de nosotros tenemos. Échame la concupiscencia, que venga la tentación, échenmelo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando viene una pelea y entonces viene esta ceremonia del pesaje y traen a los dos contrincantes y los ponen para la foto frente a frente, ¿no? Y se empiezan como a picar ahí, ¿no? Y se dicen de cosas, y incluso algunos hasta se empujan, ¿no? Parecería que algunos creyentes, hermanos, entendiendo lo que es parte de esta oración, de que no caigamos y no entremos a la tentación, estamos ahí picándonos con el enemigo. Estamos retándolo empujones. Estamos insultando la condición, sabiendo que podemos ser atraídos, seducidos para caer y ser afectados en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios. Mateo 26, 40, 41. Regresemos, hermanos. Mateo 26, 40, 41. Estas palabras del Señor Jesús son precisamente después de esta charla que tuvo con Pedro y sus discípulos. Dice 26, 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. El Señor se aparta antes de ser apresado, se va a sus oficinas generales, al huerto del Getsemaní a orar, y entonces llama a Pedro, a Juan y Jacobo y les dice, vengan, acompáñenme, voy a apartarme a orar, velad y orad, aquí quédense.
Y entonces viene esta palabra, vino luego a los discípulos y los halló ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, sí, Pedro, el que caminó, el que dijo, yo no te voy a negar, el que dijo, yo voy a la muerte contigo. Dijo a Pedro, ¿qué no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No pudiste sostenerte en oración este tiempo? Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabe cuál es nuestra condición. Jesús sabe cuál es nuestra concupiscencia. Jesús sabe cuál es nuestra debilidad. ¿No pudiste mantenerte en oración para no dar entrada a la tentación? El Señor no le está diciendo lo que les comenté ahorita con los peleadores. Date unos empujones, insúltalo, empújalo, rétalo, muestra tu mirada terrible, intimida la tentación. No, Jesús le estaba diciendo, ¿no pudiste sostenerte en oración para no entrar? La prueba, la tentación, hermanos, esto es algo bonito, hermanos. La prueba, la tentación evidenció, hermanos, quién es Jesús, que es Dios, y evidenció quién era Pedro. ¿Quién era Pedro? Ahora, lo hermoso de esto, hermanos, es que una vez que Pedro niega a Jesús, ahí en la plaza, hermanos, cuando está siendo el Señor Jesús maltratado, golpeado, señalado, hermanos, canta el gallo, lo niega y dice la palabra de Dios que Pedro, incluso con maldiciones, dice, nunca lo conocí, tú eres de los Galileos, no, yo no estaba ahí con él, ya no fue, yo soy Pedro, no, Señor, yo voy a estar contigo, no, yo no le conozco, incluso con maldiciones se aparta y se va a llorar amargamente, amargamente. Lo hermoso de la historia de Pedro, hermanos, es que en el libro de los Hechos, después de que resucita el Señor Jesús, regresa con sus discípulos. Faltaba uno, hermanos, ¿se acuerdan? Faltaba uno, pero el que faltaba no era Pedro, no era Pedro, faltaba Judas, porque Pedro estaba ahí con ellos. Y cuando llega Jesús y lo mira entre todos los demás discípulos, se acerca con él y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y con ese corazón humilde de haber entendido que no había resistido orando para vencer la tentación, Señor, le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo. A ti no te puedo engañar. Tú sabes de qué pie cojeo. Y el Señor le dijo, ve y apacienta mis ovejas. Ve y apacienta el rebaño. ¿Se acuerdan lo que decía que leíamos ahí en Marcos? Que una vez que tu fe no mengue, que no baje, pero una vez que regreses, que dice, fortalece a tus hermanos. Lo que va a hacer Pedro en el libro de los Hechos, el Señor ya se lo había dicho ahí en el Evangelio, hermanos de Marcos. Le dijo, cuando vas a pasar esta situación que Satanás te ha pedido para zarandearte, tu fe va a bajar, yo voy a rogar para que tu fe no mengue, pero tu fe hoy después de que haya pasado por esta prueba y regreses, después de que me negaste, vas a regresar y vas a estar con ellos ahí, que dice, fortalece a tus hermanos. Y vemos a un Pedro que es encarcelado, un Pedro que se para a predicar y se convierte en miles de personas, hermanos, y vemos un Pedro con un corazón humilde que ni siquiera se siente digno de morir como su Salvador, el cual pide morir crucificado de cabeza. Esa fue la transformación de Pedro. Número dos, hermanos, número dos. Esta frase, líbranos del mal, hermanos, líbranos del mal. No es solamente no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Hermanos, si yo les dijera hay que hacer un viaje ahorita, hermanos, a Querétaro, pero sé que en el kilómetro 40 hay unos cuates encapuchados que están asaltando, están deteniendo todos los coches y les están robando todo. Si yo les dijera esto, hermanos, y ustedes tienen que hacer este viaje, ¿qué harían? No, voy a sacar mi traje de Kung Fu, voy a sacar mis chacos, ¿sí, hermanos? No, ustedes evitarían pasar por ese lugar. Tal vez harían el viaje en otra ocasión, tal vez buscarían otra condición, hermanos, para no pasar por ahí.
porque saben que ahí hay que, un peligro, hay algo malo en ese lugar. Líbranos del mal, hermanos. La palabra que se utiliza ahí en el griego para mal no solamente es una acción mala, incluso, hermanos, se refiere a una persona, al malo, al maligno, a Satanás. Líbranos del malo, del maligno, de Satanás. Ahora, el creyente, hermanos, necesita evitar por la tentación. Si yo les dije ahorita que ahí están asaltando, hermanos, pues me doy la vuelta y me voy por otro lado o hago el viaje en otro momento. El creyente necesita evitar la tentación. Hermanos, alguien se levanta y dice, estoy preparado para la tentación, venga Señor, pónmela por delante. ¿Es el contexto de la oración, hermanos? No, mi oración, Señor, yo no quiero enfrentar la tentación, líbrame de la tentación, líbrame del mal, yo no quiero experimentar esta condición. Reconocemos que hay un ser maligno, un malvado, hermanos, que se opone al plan de Dios, que es Satanás, hermanos, y que aún Satanás, hermanos, actúa bajo la soberanía de Dios. Ustedes recuerdan Job capítulo 1, hermanos. Se presenta Satanás delante de Dios. Hermanos, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, perfecto, que todos los días va, hace sacrificio, ofrenda por si cometió pecado, su familia, sus hijos han cometido pecado? Le dice, ¿temerá Job de balde? Todo le has dado. Mira la familia tan grande y hermosa que tiene. Mira las riquezas, el dinero que tiene Job. Lo has prosperado, la casa que tiene en Cuernavaca, la casa que tiene en Acapulco, los coches, todas las riquezas que tiene. ¿Temerá Job a Dios de balde? O sea, ve todo lo que le has dado. Tócalo, quítaselo y vas a ver. Y el Señor le permite a Satanás incluso atentar en contra de Job sin tocar su vida. Porque incluso su familia, sus posesiones y su salud son afectadas. Y recordamos estos pasajes que expresa Job, ¿no? Jehová me dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? Satanás aún actúa, hermanos, y esto, hermanos, debe ser un aliciente para nosotros cuando estamos enfrentando alguna situación. Satanás actúa bajo la soberanía de Dios, hermanos. Bajo la soberanía de Dios. Ahora el enemigo, hermanos, dice que el ladrón no vino para hurtar, sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo, hermanos, es un enemigo que no tiene piedad. No va a tener piedad de ti, hermano. No coquetees con la tentación porque el enemigo te va a destruir, te va a acabar, te va a hacer polvo. Han visto en el boxeo y me gusta referirme a este deporte porque quedan bien maltratados, ¿no, hermanos? O sea, cuando le ponen una zapatiza a alguien, hermanos, cuando el otro ni se pudo defender, no pudo ni meter las manos, ¿cómo queda su carita, hermanos? Irreconocible. Queda tan hinchado y abierto que ni siquiera se puede reconocer. Está tan inflamada su cara de tantos golpes que ha recibido que ni siquiera se puede reconocer él mismo al espejo. El enemigo no va a tener piedad. El enemigo tiene una lengua muy persuasiva. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén, hermanos? Cómo se acercó, hermanos, y empezó a seducir a Eva con que Dios ha dicho. Tiene una lengua tan persuasiva, Satanás, hermanos, que aún estando en el cielo, hermanos, persuadió a la tercera parte de los ángeles para salir con él. Estando en el cielo, ¿se acuerdan? Oh, lucero de la mañana, cuán bello y hermoso. Se llenó de soberbia, quiso ser como Dios, pero incluso tuvo un poder de persuasión que una vez que es arrojado, hermanos, del cielo, salen con él la tercera parte de los ángeles que estaban sirviendo en el cielo. Ese es el poder de persuasión de la palabra del enemigo. Del enemigo. El creyente tiene que estar rogando, hermanos, que seamos librados no solamente del mal, porque incluso, hermanos, muchas veces, hermanos, el peor enemigo que tenemos, hermanos, ¿quién es? A veces le queremos echar la culpa a Satanás, ¿no?
Ay, es que el diablo me llevó y tenté con esta mujer y caí. Y el diablo, ¿yo? Si yo ni estuve ahí, tú solito. Oye, es que lo ofendí, lo traté mal y pues, vino la tentación y me salió mi carácter tan terrible y esto y lo otro. Le escuché a Satanás que me llevó. ¿Y Satanás yo? Si así vienes de fábrica. Tantas cosas, hermanos, que en ocasiones pensamos que es el enemigo, que sí lo hace, como lo mencioné hace un momento, pero debes de entender, hermanos, que incluso tenemos que orar para ser librados de nosotros mismos, de esta condición que nos lleva a inclinarnos al pecado, que no podemos confiar ni en nosotros mismos. El que piense estar firme, ¿qué dice la palabra? Tenga cuidado, mire de no caer. No, no, a mí no me pasa. El Señor y yo, uno mismo. Aquí está conmigo el Señor. No pasa nada. Pueden pasar mujeres, drogas, alcohol, situaciones, quebranto, enfermedades. Esto y no, mira, en una pieza, Señor, no pasa nada. No hay temor, no hay nada. Tengamos cuidado. Dice aún la palabra que no podemos confiarnos en nuestro propio corazón porque es engañoso. Tu corazón es engañoso. Mi corazón es engañoso. Ser librados, hermanos, esta figura, esta pequeña porción de esta oración, hermanos, tiene que formar parte de tu oración diaria. Líbrame del mal, Señor, líbrame de mis propios pensamientos equivocados. Hermano, ¿cada cuánto oras por esto? ¿Lo incluyes en tu oración? Cuando te levantas dices, Señor, y no como un mantra sagrado que vas a empezar a, Señor, líbrame del mal. No, hermanos, con conciencia de lo que estamos hablando. El Señor dejó un modelo, una estructura. No quiere decir que como periquitos repitamos, líbrame del mal, líbrame del mal. No, entendiendo quién soy yo y quién es Él. Señor, el mundo, todo el tiempo, el enemigo, todo el tiempo, yo mismo me inclino a ciertas cosas. Mis pensamientos me llevan a sentir temor, a sentirme estresado, ansioso, a caer en una amargura, en un rencor. Señor, ayúdame a tener cuidado de mí mismo, de no polarizar mis pensamientos, de no llevar a un extremo mi condición. Ayúdame a cuidarme de mí mismo, líbrame de estos pensamientos, líbrame de esta condición, pero líbrame también del maligno, del poder que tiene sobre este mundo. Porque sabes qué, hermano, por más que vayas al gimnasio y te ejercites, no tenemos la fuerza para enfrentar al enemigo. Por más que te sientas fortalecido y a ti no te va a pasar y digas eso un montón de veces, no tienes las fuerzas para enfrentar al enemigo. Si tú y yo hubiésemos ayunado 40 días y 40 noches, y no sé si pudiéramos hacerlo, y llegara alguien y te ofreciera un pan, no lo vamos a comer. No lo vamos a comer. Así es que no te creas la gran cosa. No te creas la gran cosa, porque tú y yo sin Cristo no somos nada. El creyente, hermanos, no es consciente de esta guerra. ¿Han visto películas de guerra? Y cuando está la batalla, hermanos, ¿cómo están los soldados? Sacaron su protector F-50, hermanos, y lentes de sol, se remangaron las mangas, empiezan a untarse su protector en su carita, que no les afecte el sol, no se me vayan a manchar. Sacaron sus plantillas de foamy para sus botas, para que puedan andar mucho mejor, más cómodos. ¿Están en esa condición los soldados en las batallas, hermanos? No, ¿cómo se encuentra un soldado en una batalla? Está listado, está preparado, está advertido, está percibido por el peligro que está corriendo. Ahora, tú y yo, cada vez que nos levantamos, hermanos, ¿qué te estás poniendo? Tu protector FSP o cómo es, PFS o ya no me acuerdo el grado de protección que tiene. Te estás colocando tu protector, tus lentes de sol, tu gorra para salir a este mundo y cotorrear y a ver cómo nos va el día de hoy. O te estás fortaleciendo en su palabra, estás reconociendo tus debilidades, estás yendo a la palabra y entiendes que hay una armadura con la cual nos ha dotado el Señor, pero la armadura se la tienen que poner, ¿no? Yo la puedo tener ahí guardada, ¿no? Puedo tener mi espada ahí metida en el cajón, pero cuando viene la batalla y busco la espada,
¿Dónde está? No somos conscientes de la guerra en la cual estamos viviendo. Necesitas la protección de la armadura para poder sostener la batalla. Satanás, hermanos, no se va a limitar solamente a tentarte. Cuando te tiente Satanás, él no se va a limitar solamente a tentarte. Él te quiere ver destruido, caído en el pecado. Que te veas sucio, que tus pensamientos se afecten, que tu corazón se resienta por haber pecado. Pero vamos a ver un par de pasajes. Juan 17:15, hermanos. Juan 17:15. Fíjense lo bonito de este pasaje. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios dijo, bueno, para evitar las tentaciones y el dolor, la afectación y todo este asunto, todos los que creamos en Dios nos vamos a ir a vivir a la montaña. ¿Les parece? Allá en Chiapas, donde sí hay agua, porque no nos falte. Vamos a buscar allá en Chiapas un buen lugar, bardeamos todo y ahí solamente vivimos los creyentes. Y si alguno peca, lo sacamos de la comunidad, ¿sale? Esa fue la oración del Señor Jesús, el deseo de Jesús. No, el Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del mal, que sean guardados del mal. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, yo voy a orar, voy a rogar para que tu fe no falte. ¿A quién le gusta la idea de que Jesús está rogando para ser fortalecidos en medio de la tentación? ¿No es hermoso pensar que mi Salvador está intercediendo delante del Padre para que yo no caiga y no peque? ¿No es eso hermoso? Para que yo no caiga en pensamientos equivocados, de exceso de futuro, en una ansiedad, hermanos, el rencor, la amargura, la tristeza, el temor. ¿No es hermoso pensar que Jesús está rogando al Padre para que tú no te atemorices, para que tú no te quebrantes, para que tú no vivas en ese dolor, para que tu fe no falte, para que seas fortalecido? ¿No es hermoso pensar que en esos momentos Jesús te entiende porque Él pasó y vivió y puede entender cualquier situación de tu vida y que está rogándole al Padre para que no seas falto de fe y que el Señor quiere que tú seas guardado del mal? ¿Qué dice Éxodo 14:14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cada batalla que nos toca enfrentar a nosotros en nuestra vida, si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, el Señor dice, yo pelearé tu batalla. Este pasaje de Éxodo, recuérdenlo, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y después se arrepiente el faraón y manda a los carros, a los carruajes, ir detrás del pueblo, y entonces por delante está el mar y por detrás el desierto y los egipcios que vienen a acabar con sus vidas y de repente no saben qué hacer y empiezan a enojarse, a molestarse estos hebreos, estos israelitas, porque cómo pues, salieron para morir ahí en ese momento y empiezan a renegar de su condición. Y entonces va Moisés delante del Señor y le dice, Señor, está el mar, vienen los egipcios, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice a Moisés, marcha, marcha, camina, dile al pueblo que marche, que camine. Señor, está el mar enfrente, hay un gran problema, una gran situación, estoy viviendo esta situación. Marcha, marcha. El Señor dice, avanza. ¿Qué tenía que haber en el corazón de estos hombres? Fe y obediencia. Cuando ellos tuvieron la fe y la obediencia, ¿qué pasó con el mar? Se abrió, se abrió. Y el Señor acabó con la vida de esos egipcios que venían a destruir a su pueblo. El Señor peleó su batalla, su situación. Cuando tenemos una batalla con el enemigo, la batalla no es tuya. Cuando entendemos, hermanos, que la batalla es del Señor, hermanos, déjame decirte algo. Cristo, nuestro Dios, nunca ha perdido una batalla.
Cuando tú actúas en tus fuerzas y en tus ganas, en tus temores y en tus acciones, salimos muy raspados. Pero cuando tú confías en el Señor y lo entregas a Dios, sea cual sea el resultado, es una victoria en Cristo. Santiago 4:7, hermanos. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Y huirá de vosotros. Sabemos que el enemigo va a estar ahí y hay una manera de poder reaccionar ante el enemigo. Y este es el número 3 que vamos a ver. ¿Cómo salir victoriosos? Les acabo de dar unos adelantos o unos spoilers, dirían por ahí. La pelea es del Señor y Él no ha perdido ninguna batalla. Este pasaje de Santiago sometiéndonos a Él y dice que el diablo, ese ataque del enemigo, hermanos, va a huir de nosotros. Vamos a buscar 1 Corintios 10:13, hermanos. Primera a los Corintios 10:13. Ya estoy por terminar, ya estoy terminando, hermanos. Primera a los Corintios 10:13. Esto está muy hermoso y tremendo, hermanos. Dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana. Pero, ¿qué dice? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba o tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, solamente al leer este pasaje, hermanos, nos deberíamos de sentir del otro lado. Nos deberíamos de sentir descansados de lo que estamos viviendo. Cualquier tentación, cualquier prueba que estemos viviendo, hermanos, debería de llevarnos a un descanso, a un reposo, a una confianza en Dios, a leer esta palabra. No te ha venido ninguna prueba o tentación que no sea humana. Lo que estás viviendo tal vez lo han vivido otras personas. Después, ¿qué dice ahí? Dice que no es humana, pero fiel es Dios. Dios no se va a retractar. Dios no va a cambiar su plan. Dios es fiel a su palabra. Dice, pero fiel es Dios, hermanos. Dice que no os dejará ser probados o tentados más de lo que podáis resistir. Aún en el momento que digas, Señor, es que yo ya no sé qué va a pasar, ya no aguanto esto, no lo soporto, ¿cómo voy a pasar esta situación? El Señor no te va a dejar pasar, experimentar una prueba, una tribulación, una tentación, la cual no puedas resistir. Dice, sino que dará también juntamente con la prueba o tentación que la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Todo que ver con Mateo 6:13. Fiel es Dios. Nosotros somos infieles, nosotros somos ingratos, nosotros pecamos, tropezamos, pero fiel es Dios que no permitirá que en medio de la tentación o la prueba, hermanos, sea algo que te sobrepase. Porque Él sabe hasta qué punto soportas y juntamente te dará la salida. La salida para que puedas resistir, soportar. Vamos a ver 3 pasajes más, hermanos. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Un consejo de Pablo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice, huye. Una condición, hermanos, que tenemos que hacer tú y yo, hermanos, con nuestras pasiones, con nuestra concupiscencia. Hermano, ¿sabes cuál es tu concupiscencia? Yo creo que la tienes clarísima. Sabes perfectamente de qué pie cojeas. Lo sabes. Tal vez no lo quieres ver, pero lo sabes. Y el Señor, bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de esas concupiscencias, de esas pasiones que se te alborotan, esas condiciones que tú sabes que te llevan, te incitan, te encaminan a pecar. Huye. No estés ahí, hermanos, rondando o espejeando o echando miraditas hacia esa condición.
huye, dale la vuelta, corre lo más lejos que puedas. Mateo 26:41, ya lo leímos, pero vamos a regresar. Mateo 26:41. Dice el Señor a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tenemos que hacer aparte, hermanos, de huir? Orar. Velad nos lleva a un sentido de alerta. ¿Y cómo le pusimos a este mensaje? Una oración de advertencia, de estar alertas. Tu oración tiene que incluir esto, que te lleve a un estado de alerta. Velad, velad, ponte pilas, ponte trucha, no bajes la guardia. Si un boxeador estando en el ring, hermanos, baja la guardia, le van a conectar los golpes. Tú tienes que estar velando y orando para no entrar en la tentación. El enemigo solamente está a la expectativa de verte, de observarte, cuando te inclinas a cierta cosa, ¿para qué hacer? Ir y atacar, ir y atacar. ¿Han visto alguna vez el ataque normalmente de los felinos, hermanos? Se agazapan y se quedan en una posición aguardando en silencio, hermanos, ¿qué? El momento preciso, oportuno para saltar sobre su presa. Si sabías que la mayoría de estos animales felinos, hermanos, cuando ponen su mirada sobre una, así tengan a otra presa más fácil al lado, no la van a tomar? Van a ir sobre quién? Sobre quien ya identificaron como la presa más débil. Está agazapado el enemigo, ahí entre sombras, observando solamente tu actuar. Ya identificó que estás coqueteando con tu concupiscencia. Ya miró la situación que estás viviendo y entonces está esperando el momento preciso para brincar sobre ti. Por eso debes velar. Velar nos lleva a estar observando, estar mirando a mi alrededor. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy confiado en Dios o estoy batallando? Velad y orad para no entrar en tentación. Último pasaje, segunda de Pedro 2:9, hermanos. Segunda de Pedro 2:9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? ¿Qué sabe hacer el Señor, hermanos? Librar a los piadosos. El Señor sabe librar de la prueba, de la tentación, aquellos que viven una vida piadosa, una vida que evidencia, hermanos, una relación, una comunión con Dios, una vida que está en función de su palabra, de su amor, de su permanencia en su palabra, hermanos. Dice que Él sabe librar al piadoso, hermanos, de la tentación, de la tribulación, de la prueba. Pero para los otros hermanos, ¿qué dice ahí? Está reservado un castigo, una reprensión. Así es que déjame concluir con algunas cosas. Primera de Pedro 1:6, hermanos, ahí un poquito antes. Primera de Pedro 1:6 y 7. Dice Primera de Pedro 1:6 y 7, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta palabra pruebas sigue siendo la misma palabra peirazo de Mateo 6:13, tentación, prueba. Dice, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo termina Mateo 6:13? A ti sea la que, la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje dice la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego el oro, se halla en alabanza, en gloria
y honra cuando sea manifestado Jesucristo, hermano. Dice que aunque sea necesario que tú y yo pasemos por algunas pruebas o tribulaciones, hermanos, ¿qué quiere decir? Somos pasados por fuego para ser probados. Yo no sé qué estés viviendo el día de hoy, ni cómo estés en este día, en este lugar, pero indudablemente todos en algún momento hemos pasado, estamos pasando o pasaremos por alguna prueba, alguna tentación, alguna tribulación. Yo no lo sé si lo estés viviendo ahorita. Tal vez alguna noticia familiar, algún problema en la familia, esposos, hijos, tal vez un problema de salud, médico, alguna noticia. Oye, me detectaron esto, me tienen que hacer esto y lo otro. Tal vez alguna circunstancia económica, perdí el trabajo, estoy en esta situación. Yo no lo sé, todos de alguna manera hemos pasado, estamos pasando o pasaremos más adelante por alguna prueba, tribulación o tentación. Pero dice que fiel es Dios, fiel es Dios. Asegúrate de conocer a Dios, asegúrate de experimentar su fidelidad. Asegúrate de que aún como el oro es pasado por fuego para purificarlo, cuando tú pases por medio de la prueba, tu fe pueda salir fortalecida, aferrándote más a Dios, creyéndole más a Dios, acercándote más a Dios. Déjame decirte que todo lo que sucede en nuestra vida, queridos amigos y hermanos, no es producto de la coincidencia. Esta petición de Jesús en la oración, hermanos, de no nos metas en tentación y líbranos del mal, es el reconocimiento de una persona que ha identificado la salvación en Cristo Jesús y su condición de pecado delante de Él. Yo soy pecador y fácilmente me inclino a caer, pero tú eres santo, tú eres poderoso. Tú me has dado la salvación en esa cruz por medio de Cristo y yo necesito mirar la cruz para recordar quién soy, para encontrar descanso y paz para mi alma en medio de la tribulación, en medio del problema. El Señor está diciendo, yo no quiero tener una relación contigo de dientes para afuera, diciendo que conoces de Dios, sino que experimentes a Dios en tu vida, que puedas descansar en el Señor. Si pedimos a Dios que nos ayude para no caer, para no debilitarnos en medio de la prueba, pide que también nos ayude a alejarnos, a huir, a confiar en Él. No es solamente no me metas en tentación, no solamente es líbrame del mal, porque pedir de esta manera, pedir ayuda a Dios sin tener el compromiso de hacer lo que Dios pide, es burlarnos de Él. Pedirle a Dios que actúe a favor nuestro sin someternos y hacer lo que Él pide de mí, es burlarme de Él. Señor, si no me metas en tentación, si no me permitas caer en esta prueba, Señor, líbrame del mal, Señor, sácame de esta condición y no vivir para Él, y no reconocerlo en mi vida, y no acercarme a Él, no cumplir con lo que Él me pide y solamente pedir, es como si yo me burlara de Él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, tú conoces nuestra condición en nuestro corazón. Y perfectamente sabes, Padre, si hoy estamos pasando por alguna prueba, alguna tribulación o alguna tentación que esté provocando tal vez temor, incertidumbre, dolor, tristeza, amargura o rencor en nuestro corazón. Tú lo sabes a la perfección. Pero Señor, ayúdanos a aprender de Jesús en medio de esta oración, entendiendo nuestra necesidad que tenemos de ti. Y quiero en esta tarde hablar, si tal vez es la primera o segunda ocasión que alguien te ha hablado de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si alguien alguna vez te comentó de Jesucristo en la cruz y su plan perfecto. El anhelo de Jesús es tener ese encuentro, ese acercamiento contigo. Él está hoy aquí, presente entre nosotros, porque así lo ha prometido. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de las cosas. Y Él está aquí. Y hoy está hablando a tu corazón porque Él quiere tener esa relación contigo.
Él quiere que aún en las pruebas, aún en las dificultades, el venir a Cristo no quiere decir que no experimentemos tentaciones, pruebas o tribulaciones. La gente que no conoce de Dios también las experimenta, pero es mucho más sencillo cuando Dios está en tu equipo, cuando puedes echar mano de su palabra, cuando puedes echar mano de su poder, cuando Él te otorga ese descanso que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios quiere y está dispuesto a dártelo. Pero Dios es un caballero y Dios está buscando en tu corazón, porque todos los que no han conocido de Cristo tienen un hueco en su corazón de la forma de Cristo. Algunos han tratado de llenarlo de diversas maneras, con reconocimiento, poder, dinero, relaciones, incluso hasta con nosotros mismos, pero en nada de eso encontramos satisfacción y gozo y tranquilidad. Dios es el que quiere dártela. Y si tú quieres tener esa relación y esa confianza de acercarte a Dios para decirle, Señor, en medio de esta prueba, en medio de esta situación, yo quiero confiar en ti porque entiendo mi debilidad y entiendo que no tengo fuerza ni ninguna otra cosa para poder salir adelante en medio de esto. No me permita ser atacado en esta situación, Señor, en mi corazón, en mi mente. Al contrario, líbrame de lo malo en mi vida. Tú tienes el poder, Señor, pero también Dios quiere que tú confíes, que tú creas, que deposites tu fe en el Señor Jesucristo. Que tal vez por mucho tiempo que no has considerado a Dios como ese Salvador en tu vida, como el gobernador de tu corazón, porque tú te has guiado conforme a tus principios y creencias. Hoy Dios, a través de Jesús, te está invitando a que le entregues el gobierno de tu corazón, a que le creas, a que te des la oportunidad de confiar y descansar en el Señor. Dice su palabra ahí en Mateo 11:28, que si alguno se siente cansado, tal vez trae una losa cargando en sus espaldas, si alguno está atribulado, probado, que venga Él, que Él nos hará descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Esta es una oportunidad para que ahí en tu corazón hables con Dios y le digas, Señor, quiero entregarte lo que yo traigo cargando para poder descansar en ti. Así dilo en tu corazón al Señor y pídeselo a Dios. Te lo pedimos todo esto, Señor, y te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.